¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar viendo ya es un tema que hemos estado tocando, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hace unas clases nosotros estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, que lo que nos comentaba es que necesitábamos un cuerpo que se moviera a una velocidad constante. De ahí su nombre. Estos temas como tal, se pueden dar cuenta que es muy fácil diferenciarlos porque pues las siglas nos están indicando a qué hacer referencia. El movimiento rectilíneo uniforme es muy complicado verlo en la vida cotidiana. Evidentemente podemos tener trayectos donde corramos o manejemos una velocidad constante, pero siempre vamos a tener ese conflicto de que si hay un semáforo, si nos cansamos, pues vamos a tener que desacelerar o podemos también tener el caso donde aceleramos. Por lo tanto, el movimiento rectilíneo uniforme es más usual y también es el que vamos a trabajar más. No obstante, es mucho más complicado. Aquí pueden ver que tenemos 5 fórmulas. Las primeras 4 son generales para poder resolver los problemas. La última es particular. Me va a permitir obtener la velocidad promedio. Ustedes ya saben qué es la velocidad promedio, pero retomando, pues lo que nos va a permitir es saber un estimado de cuál fue la velocidad del punto inicial al punto final y obtener, como su nombre lo indica, un promedio. Aquí sí va a tener diferentes variaciones porque como va a estar acelerando y desacelerando, va a estar variando. Mientras que las primeras 4 fórmulas lo que me van a permitir hacer es analizar el problema y sobre ese análisis saber qué fórmula voy a utilizar. Posteriormente, en ejemplos, vamos a comprender cómo se aplican. Del lado derecho, ustedes están teniendo las variables y pues qué significa cada una de ellas. X va a ayudarme a obtener las posiciones del cuerpo. Por su parte, B me va a obtener las velocidades o va a simbolizar las velocidades. A, la aceleración y T, el tiempo. Como pueden notar, yo estoy colocando en las posiciones y la velocidad un índice. Ese índice está simbolizado por I y por F y me va a permitir obtener posición inicial y velocidad inicial respectivamente. Y la F va a ser para posición final y velocidad final. Como también pueden notar, del lado derecho hasta el final están las unidades que van a estar utilizándose. Yo lo estoy generalizando porque son las que normalmente utilizamos. Para la posición, pues metros, velocidad metros sobre segundo y la aceleración metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo son segundos. Aquí el inconveniente es que pues yo generalizo, pero en los problemas me pueden dar cualquier unidad, ya sea que la posición me las den en metros, kilómetros, millas, pies, pulgadas, etcétera. Pero ustedes ya saben hacer esas conversiones. Aquí lo que nosotros debemos de hacer cuando tenemos ese ejercicio es estandarizar las unidades. Es decir, si el problema me está dando pies, tengo que tener todos los datos en pies para poder hacer o aplicar las fórmulas. Yo no puedo estar calculando o hacer un procedimiento si tengo pies, metros, pulgadas. Yo no puedo hacer esa sustitución porque al final de cuentas, pues el resultado va a estar mal. Estamos en diferentes unidades. Cuando tengan el problema, lo primero que deben de hacer después de leerlo es visualizar las unidades, si todas ellas son iguales, ¿ok? No importa si estamos hablando de posición o velocidad. Como notamos, pues aquí tenemos metros y de igual manera que tenemos metros. Si yo tuviera millas en la velocidad, pues necesito que, o ya sea que la velocidad esté expresada en metros sobre segundo para poder trabajar todo en metros, o cambiar la posición a millas para trabajar todo en millas. De igual manera el tiempo. Si el tiempo está dado en segundos y en horas, ustedes deciden cuál hacer la conversión. Si quieren trabajarlo todo en segundos o trabajarlo en horas. En ocasiones el mismo autor o el que nos está proponiendo el ejercicio nos menciona cuáles son las unidades que desea. Así que ya teniendo las fórmulas y qué significan cada una de las variables, podemos aplicar ejercicios. Como les menciono, la fórmula final pues ya es para un caso específico y esa la vamos a saber utilizar porque nos van a estar pidiendo la velocidad promedio. En general, las que nos van a causar intriga o nos va a complicar la vida van a ser las 4 primeras. Estos ya son ejercicios más complicados, por lo que hay que tener mucho cuidado y hacerlo paso a paso. Si ustedes se saltan un paso, pues puede que al inicio, porque los problemas que les voy a estar enseñando, pues van a ir siendo sencillos y pues van a ir subiendo de dificultad.
Pero estas fórmulas posteriormente las van a ver para una dimensión, que son las que estamos viendo ahorita. Nada más se mueve sobre el eje horizontal. Estamos en el eje X. Ustedes también saben que pues los objetos se caen, los tiramos hacia arriba y pues siguen teniendo un movimiento rectilíneo. Y también es acelerado. Cuando el celular se cae de nuestra cama, hay algo que lo acelera, porque si no, quedaría flotando o pues es muy complicado que mantenga una velocidad constante porque existe una aceleración. Esa aceleración se llama gravedad. Y de igual manera, cuando nosotros lanzamos algo hacia arriba, hay algo que pues lo va a empezar a desacelerar y pues sigue siendo la gravedad. Si hacia arriba no existiera esa gravedad, pues se iría hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, hasta este momento, las fórmulas y todo lo que veamos es válido para el eje X o para cuando algo se está moviendo sobre la horizontal, ya sea un coche, que pues lo estamos dibujando así súper rápido, que se mueve directamente como nosotros lo estamos viendo sobre el suelo. Entonces, todo lo que se esté moviendo de esta manera lo podemos analizar con lo que tenemos en el pizarrón. De igual manera, en la parte de abajo les dejo el formulario. En ella van a encontrar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y estas que tenemos en este momento. Vamos a ver ya la aplicación que tienen. Como les menciono, las unidades pueden ser las que sean, porque ustedes ya saben hacer conversiones. Lo primero que debemos de hacer siempre es leerlo. Leerlo con calma porque sé que cuando empezamos con la parte de física y vemos el enunciado, pues a veces hasta como que se nos cuadran los ojos porque pues suena muy complicado. Pero vamos a hacerlo poco a poco. Son fenómenos al momento que ya hemos visto, que tal vez el autor usó alguna palabra un tanto complicada, pero pues nosotros podemos hacerlo porque ya hicimos ejercicios más complicados como las leyes de Newton. El problema dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo le toma a un automóvil cruzar una intersección de 30 metros de ancho después de que la luz del semáforo cambie a verde? Si el automóvil acelera de manera constante desde el reposo a unos 2 metros sobre segundo al cuadrado. El pizarrón como tal no me deja escribir la unidad de metros sobre segundo al cuadrado, pero este triangulito que estamos aquí es lo mismo que lo que voy a escribir en la parte de abajo. ¿Sí? Que no nos complique, estamos hablando de una aceleración, pues no lo menciona antes de ello, una aceleración constante. Cuando ya está mencionando que existe una aceleración, ya está claro que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En cambio, si nos indica que es una velocidad constante, bueno, si es constante, entonces la aceleración es igual a cero y estaríamos en un movimiento rectilíneo uniforme. En este tipo de ejercicios, los datos que nos dan a veces ya vienen en el mismo enunciado y algunas veces tenemos que analizarlo desde nuestra perspectiva, saber cómo se comporta ese fenómeno. Lo primero que vamos a hacer es escribir los datos que ya tenemos. Nos indica lo siguiente: ¿cuánto tiempo le toma a un automóvil cruzar una intersección de 30 metros? Esos 30 metros nos están significando una distancia, una posición. Por lo tanto, voy a poner una X. Esa X va a ser 30 metros. Como sabemos, tenemos posiciones iniciales y finales. No voy a poner los índices hasta leerlo por completo. Después de que la luz del semáforo cambie a verde. Si el automóvil acelera de manera constante desde el reposo a unos 2 metros sobre segundo al cuadrado, nos está preguntando el tiempo y también nos está dando una aceleración. Por lo tanto, metros sobre segundo al cuadrado, ya tendríamos esa aceleración. Y también tenemos la incógnita, tenemos el tiempo. Esos ya son los datos visibles del ejercicio, pero aún así todavía hay algunos que no hemos escrito. Aquí nos está indicando algo, que parte del reposo. Cuando hablamos de que parte del reposo o frena totalmente, ya nos están dando datos. Partir del reposo significa lo siguiente: mi posición inicial va a ser igual a 0 metros, porque desde ahí vamos a analizar el fenómeno. Por lo tanto, la posición que me dan al inicio es la final. Y también me están dando otro dato. Cuando yo parto del reposo, tenemos que considerar lo siguiente: si yo parto del reposo, pues mi coche está apagado. Entonces mi velocidad inicial va a ser igual a 0 metros sobre segundo. Siempre que tengamos el reposo,
estos datos ya van a estar. Y por lo tanto, aquí vamos a tener los datos. Si ustedes no escriben los datos para este tipo de problemas, no van a poder contestarlo, porque como vieron, tenemos 4 fórmulas y ver qué es lo que va a estar sucediendo. Además, si no escriben los datos, no les voy a calificar sus ejercicios. ¿Qué vamos a hacer a continuación? No puedo escribir la fórmula directamente porque de las 5 que tengo, que quedamos que nada más vamos a analizar 4, la última solo cuando me digan velocidad promedio, yo no sé cuál voy a aplicar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle una palomita a aquellas variables que tenga y a las que no tenga, en la parte de arriba le voy a poner un tachecito. Si en alguna de las fórmulas solo tengo un tachecito, significa que sí la puedo aplicar, porque solo voy a tener una incógnita. En cambio, si yo tengo muchos tachecitos o tengo más de uno, yo no puedo aplicar esa fórmula porque me van a hacer falta datos. Vamos a ver entonces la primera. Tengo la velocidad final. Aquí reviso mis datos que están en la parte izquierda y no, yo no tengo la velocidad final. Es una incógnita. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí la tengo. Le ponemos una palomita. ¿Tengo la aceleración? También la tengo. ¿Tengo el tiempo? No, es lo que me están pidiendo. Entonces un touch. Por lo tanto, tengo 2 incógnitas. Nunca podría resolver eso porque, pues al final de cuentas, al hacer los despejes me va a faltar un dato. Seguimos con la siguiente fórmula. ¿Tengo la posición final? Sí la tengo. ¿Tengo la posición inicial? También la tengo. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí la tengo. ¿Tengo el tiempo? Es una incógnita. Pues sé cuánto vale un medio. La aceleración, pues también la tengo. ¿Y tengo el tiempo? Pues no lo tengo, pero sigue siendo la misma incógnita. ¿Por qué? Pues t no hace ninguna variación, solo que aquí tengo un cuadrado, pero sigue siendo una incógnita. Entonces, aquí tenemos una incógnita. Revisemos la siguiente fórmula. Tengo la posición final, sí la tengo. La inicial también la tengo. Tengo la velocidad inicial, sí la tengo. Tengo la velocidad final, no la tengo. Tengo el tiempo, no lo tengo. Entonces tampoco la puedo aplicar porque tengo 2 incógnitas, la velocidad final y el tiempo. Por último, ¿tengo la velocidad final? No, es una incógnita. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí la tengo. ¿Tengo la aceleración? También. La posición final? También la tengo. Y la posición inicial? También la tengo. Ahí tendría una incógnita. ¿Pero quiero la velocidad final? No, no la quiero. Entonces, esa fórmula también la descarto. Sí, es una incógnita, pero no es la que yo quiero. Entonces, la única que me quedaría es esta de acá. Vuelvo a repetir porque tal vez nos puede causar un poco de intriga, que yo no conozco el tiempo en esta fórmula, en la fórmula 2. No conozco el tiempo y el tiempo, pero sigue siendo la misma variable, ¿ok? Nada más que se encuentra 2 veces, pero sigue siendo el tiempo. Entonces, por eso nada más la consideramos como una. Por lo tanto, es la fórmula que vamos a utilizar y con la única que nos vamos a quedar. La fórmula parece grande y aquí les voy a dar un consejo. Antes de pasar a despejar o a pasar a sustituir, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar las variables que valen 0. Por ejemplo, xy o la posición inicial vale 0. Entonces, en una línea con otro color, lo voy a poner así y voy a colocar que vale 0. ¿Ok? Entonces, esa variable ya se eliminó porque pues vale 0. No me va a servir para nada. Posteriormente me dice que bi también vale 0. Entonces, todo esto también lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo multiplico 0 por t? Pues va a dar 0. Todo aquello que yo multiplique por 0 va a quedar como 0. Entonces, ahora me fijo, A, pues sí es diferente a 0, vale 2. Y T, pues es mi incógnita, no la conozco. Por lo tanto, voy a volver a escribir mi fórmula, pero ahora con los datos que sí me van a servir. Y esa sería la fórmula que voy a aplicar. Evidentemente, la primera podría escribirla y sustituir y hacer todo el procedimiento, pero no tiene ningún chiste. Ustedes facilítense el trabajo. Como les vuelvo a reiterar, solo puedo sustituir o eliminar en este momento con lo que yo hice en naranja aquellos valores que valgan 0. Y debo de tener cuidado que en verdad esté eliminando la variable. Aquí podemos notar, lo vuelvo a reiterar, xy o la posición inicial, como vale 0, pues se va a eliminar. No está afectando nada más. bi, pues también vale 0. Y si yo lo multiplico por cualquier valor,
de t, pues sigue siendo 0, porque cualquier cosa multiplicada a 0, pues va a dar 0. Entonces, por eso se eliminan esas dos variables y solo me queda un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué debo de hacer a continuación? Pues voy a encerrar qué es lo que yo deseo obtener. ¿Ok? La posición final yo la tengo. También tengo la aceleración. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando es el tiempo. Y el tiempo solito, ¿ok? A mí no me sirve nada del tiempo al cuadrado. Yo lo quiero dejar despejado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, necesito quitar todo lo que está antes. Voy a quitar, por lo tanto, primero el 2 o el 1 medio. Este de aquí, ¿qué está haciendo en general? Pues está dividiendo. Lo debo de pasar del otro lado multiplicando. ¿Okay? Todo lo que divide pasa multiplicando. Es 2 por la posición final es igual, puedo ponerlo el 1 que queda de este, o lo pueden quitar, porque al final de cuentas 1 por lo que sea no afecta en nada. ¿Okay? Entonces ustedes deciden, dejan el 1 o lo pueden quitar, no afecta en absolutamente nada. Ahora necesito quitar lo que está al lado del tiempo. En esta situación es la A o la aceleración. Ahora está multiplicando. Todo aquello que esté multiplicando debe de pasar dividiendo. Y ya tendríamos casi toda la fórmula. Lo único que nos hace falta quitar es el cuadrado. ¿Cómo quito el cuadrado? Todos los exponentes se quitan con una raíz. Y las raíces se quitan con exponentes. Eso ya es álgebra, ¿ok? Hay que darle una repasada si nos cuesta. Entonces, si está al cuadrado, va a ser quitarlo con una raíz y ya lo voy a escribir en la derecha. El tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la posición final entre la aceleración. Esa es mi fórmula final. En mi pizarrón, pues, es chiquito, así que ya no lo puedo escribir en la parte de abajo, pero ya lo voy a colocar ahí y va a corresponder a el tercer apartado. Sustituir. Colocaremos los valores que ya tenemos. Ponemos el tiempo, es igual, ponemos la raíz, 2 por ¿cuánto vale la posición final? 30 metros. Recuerden, siempre deben de colocar las unidades. Si no tienen unidades, está mal el ejercicio porque en física es lo más importante, saber de qué variable estamos hablando. Y la aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a hacer las operaciones correspondientes. Pueden multiplicar 2 por 30 y nos va a dar 60. Entre 2 nos va a dar 30. ¿Ok? O simplemente eliminen las unidades. 2 entre 2 nos va a dar 1. Por 30 pues van a seguir siendo 30. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer con calma en su calculadora. Les va a quedar raíz de 30. Y las unidades. Las unidades, para poder obtenerlas, debemos de aplicar la ley del sándwich. En la parte de arriba, yo lo voy a colocar aquí, donde encierro, metros. Voy a colocar un 1 que corresponda a este. Si yo coloco un 1 debajo de algo, no estoy afectando nada. La división, que corresponde a mi línea que está aquí, entre metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí lo que vamos a hacer son extremos con extremos y medios con medios. Por lo tanto, como resultado, estaríamos obteniendo que va a ser metros por segundo al cuadrado entre metros. ¿Ok? Estamos multiplicando la parte de los costados y la parte de en medio. Aquí va a ser m por 1 y como es 1, pues no afecta. Entonces quedamos como m y m por segundos al cuadrado nos va a quedar segundos al cuadrado. Y de esta manera se van a eliminar los metros y solo nos va a quedar en la parte de arriba los segundos al cuadrado. Solo les estoy mostrando qué está sucediendo, ¿ok? ¿Qué está sucediendo con las operaciones? Si nosotros ya conocemos cuál es el resultado final, pues podemos saltarnos este paso y hacer las operaciones inmediatamente, ¿ok? Multiplicar 2 por 30 entre 2 y sacarle la raíz. Yo se lo estoy mostrando paso a paso para que no tengan dudas de por qué aparecen esas unidades o de dónde desaparecieron las otras. Voy a eliminar ese pedazo para que se vea más limpio el pizarrón. Lo único que nos hace falta ya es sacar la raíz. Raíz de 30 nos va a dar como resultado 5.4777. Ok, vamos a redondear hasta el segundo dígito. Y va a quedar como 5
0.48. ¿Okay? De igual manera, debemos de sacarle raíz cuadrada a los segundos al cuadrado. ¿Okay? Si yo pongo la raíz como si no existiera la naranja, esta raíz se va a cancelar con el cuadrado de aquí y por eso nos quedan solamente los segundos. ¿Ok, jóvenes? De ahí aparecen esos segundos, de quitarle el cuadrado a los segundos. Todo lo que nosotros pongamos de operaciones también van a afectar a las unidades. No podemos nada más multiplicar al cuadrado los valores o sacarle raíces a los valores nada más. También las unidades se ven afectadas. De manera general, pueden notar que este tipo de ejercicios ya son más complicados. Lo único que requieren es, primero, yo les recomendaría lo siguiente: imprimir o copiar las fórmulas que les estoy dejando en la parte de abajo, que fueron las que hemos estado utilizando ahorita, para que vayan tachando aquellas que no tenemos en el problema y vayan palomeando las que tengamos para saber qué fórmula vamos a utilizar. Ya cuando tenemos eso, ahora las variables que sabemos que valen cero, tachémosla en la fórmula que vamos a utilizar, ¿ok? Como yo le hice con la flechita en azul que se ve en la fórmula inicial. Las eliminamos para simplificar la fórmula. Ahora sí, ya que tenemos simplificada la fórmula, vamos a tener que buscar qué variable es la que yo deseo, qué es la que me está pidiendo el problema, y sobre ella despejar, que es lo que a muchos se nos va a estar complicando. Por lo tanto, hay que darle un repaso a la parte de álgebra y también llevar un proceso. El proceso que yo quiero que tengan sus ejercicios es el que ven en el pizarrón: datos, fórmulas, sustituciones. Quiero ver paso a paso lo que ustedes están haciendo, tanto de los despejes como de las sustituciones, porque muchas ocasiones me hacen la pregunta de qué está mal o cuál es el inconveniente. O simplemente cuando yo estoy calificando veo un detalle en su resultado y yo no les puedo decir cuál fue el error que tuvieron si no veo ese paso a paso y les digo, ok, lo que cometieron, el error fue meter los datos en la calculadora nada más, porque todo su procedimiento es correcto. O, ¿saben qué? Este pequeño despeje tiene un conflicto. Entonces, quiero verlos de esa manera. Si no tienen esa estructura, les voy a poner menos calificación. De igual manera, si les faltan unidades, bueno, ya saben, yo no califico problemas en unidades porque para mí significaría que pues están hablando de otro ejercicio. Vamos a tener el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente: al llegar a detenerse, un automóvil deja marcas de derrape de 92 metros de largo sobre una autopista. Si se supone una desaceleración de 7 metros sobre segundo al cuadrado, estime la rapidez del automóvil justo antes de frenar. Tendremos los siguientes datos. Empezaremos con los que ya vienen marcados en el ejercicio. Primero me indica una distancia, 92 metros. De igual manera, solo pondré una X. Posteriormente veremos si es inicial o final. Ahora seguimos y nos dice que es una desaceleración, 7 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando estamos hablando de desaceleración, vamos a indicar que está refiriéndose al sentido contrario. Por lo tanto, cuando está desacelerando, vamos a ponerle un signo negativo. Eso va a depender mucho si nosotros conocemos la dirección, ¿ok? La desaceleración no siempre va a ser negativa, pero si no nos indican la dirección del problema o no nos dan un diagrama para saber dónde se está moviendo o hacia qué dirección va la velocidad, ¿ok? Siempre vamos a colocarle a la desaceleración un signo negativo cuando diga desaceleración. Con eso ya estaríamos teniendo dos datos, los dos datos que nos marca de manera pues puntual el ejercicio. Ahora debemos de encontrar aquellos datos que nos los está diciendo implícitamente. Primero nos dice que al llegar a detenerse. Llegar a detenerse significa que estamos teniendo valores que son cero. Cuando nosotros nos detenemos, nuestra velocidad final va a ser igual a 0 metros sobre segundo, ¿ok? Porque el coche se va a detener. Ustedes ya hicieron todo un recorrido, pero al final, pues quiero que se detenga. Quiero que esté en mi casa o quiero que esté en una cierta posición. Entonces va a ser la velocidad final. ¿A partir de dónde yo analizo el fenómeno? Bueno, cuando ya se está deteniendo. Mi posición inicial va a ser desde donde yo voy a evaluar mi fenómeno. Y por lo tanto,
yo voy a evaluar a partir de que él se detiene. Él intentó detenerse, pero se derrapó. Y eso lo pueden encontrar en muchas situaciones. Pues, si ustedes han visto las noticias, sobre todo en los países que cae nieve, pueden notar que ellos intentan detenerse, que ese sería nuestro punto inicial, donde nosotros estamos analizando el fenómeno, pero como pues el terreno o la pista, en esta situación, el asfalto, tiene una capa de hielo, pues los coches, las llantas, si no están bien o no tienen pues la adherencia necesaria, se empieza a derrapar y es cuando empiezan a chocar entre ellos. Nosotros tendríamos este fenómeno, ¿ok? Nosotros analizamos a partir de que él se intenta detener. Mi posición inicial es de 0 metros y cuando termina de derrapar va a ser mi posición final. Con eso ya estamos teniendo todos los datos. Siempre es importante hacer ese análisis. ¿Qué pasa o dónde yo estoy analizando? ¿Qué me está preguntando el problema? Lo que me pregunta es la rapidez antes de frenar. Pues después de frenar sabemos que pues, su velocidad va a ser 0 o debería de ser 0. Aquí tenemos la velocidad final. Se está derrapando porque lleva un cierto impulso. De esta manera, lo que me está pidiendo es la velocidad inicial. Esos datos corresponden a cuando algo se está deteniendo. Aquí solo hay que tener cuidado con las posiciones, ¿ok? Muchas veces cuando dicen que se van a detener, suele estar hablando de posición final. Aquí no, porque a partir de ese punto estamos analizando el fenómeno. Y como solo el impulso es lo que nos está llevando, por eso va a ser mi posición final y la distancia del derrape es mi posición final. De igual manera, voy a llevarme otra vez todas mis fórmulas y voy a poner taches y palomitas, aquellas que tenga y no tenga. Como mencionamos, la fórmula final no nos interesa, porque solo es cuando me solicite la velocidad promedio. Lo que yo necesito obtener es qué fórmula me sirve para poder obtener la velocidad inicial. Coloco palomitas en aquellas variables que sí tenga y taches en las que no tenga. Si la fórmula solo tiene una palomita, puedo utilizarla, pero debo de fijarme que sí sea la variable que yo quiero. Si tiene más de un tachecito, significa que yo no puedo aplicarla. La velocidad final la conozco en la primera fórmula, que es la velocidad final la conozco. Conozco la velocidad inicial, no, es la que yo deseo obtener. La aceleración la conozco, sí la conozco. Conozco el tiempo, no me están dando tiempo, yo no conozco el tiempo. Segunda fórmula, ¿conozco la posición final? Sí la conozco. ¿Conozco la posición inicial? También. La velocidad inicial es mi incógnita. El tiempo tampoco lo conozco. La aceleración la conozco, sí. Como dijimos, esas dos son la misma. Entonces solo tenemos dos incógnitas. Tampoco puedo utilizarla. La siguiente, ¿conozco la posición final? Sí la conozco. La inicial, también. La velocidad inicial, no. La velocidad final, sí la conozco. El tiempo, no. Tengo dos incógnitas, tampoco puedo aplicarlas. La velocidad final, ¿la conozco? Sí la conozco. La velocidad inicial, ¿la conozco? No la conozco. La aceleración, sí. La posición final, también. La posición inicial, también. Solo tengo una incógnita. La fórmula que vamos a aplicar es esta de acá. Si ustedes hacen eso, evidentemente se van a dar cuenta de cuál es la fórmula correcta que necesito aplicar. Ya con un poquito más de práctica, no van a tener que hacer tachecitos y palomitas, pero es una buena manera de cómo ir empezando. Como ya sabemos cuál vamos a utilizar, vamos a quedarnos con esa nada más. Como les mencioné en el anterior caso, después de que ya elegimos la fórmula, lo que nos conviene es ver qué variables valen cero, con eso eliminarlas para que nos quede una fórmula más pequeña. Y es lo que vamos a hacer a continuación. La velocidad final, ¿cuánto vale? Vale 0 metros sobre segundo. La elimino, ¿eh? Vale 0. La velocidad inicial es una incógnita, no la puedo eliminar. La aceleración es distinta a 0, por eso tampoco la puedo eliminar. La posición final también es distinto de 0, no la puedo eliminar. Y la posición inicial vale 0, por lo tanto, esa sí la puedo eliminar. Ya que elimino eso, voy a escribir la fórmula sin esas variables. Ya estoy eliminando aquellas variables que no me sirven para nada porque valen 0.
¿Ok? Me sirvieron para el análisis y también para poder elegir la fórmula, y ahorita también me ayudan a simplificarla. Ya que tengo una fórmula más pequeña, ahora lo que voy a hacer es ver qué variable es la que yo necesito. La que me va a importar son VI o la velocidad inicial, que es esta de acá. Lo que yo puedo hacer para facilitar el trabajo es pasarla del otro lado y ya con eso tendría todo despejado. Cuando no tenemos signo que acompaña al valor, significa que es positivo, pero como es positivo no lo solemos poner si está solito del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, siempre que tengamos un valor y no tenga signo, significa que es positivo. Si es positivo y estamos hablando de una suma, del otro lado debe de pasar con signo contrario, ¿ok? Como pueden notar, estamos hablando de una suma. De esta manera va a ser BI al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia final. Yo no quiero que esa variable sea negativa, necesito quitársela. Para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar todo por -1. Una ecuación que multiplica ambos lados no la están afectando. Ustedes pueden hacerlo de la manera que gusten, solo tienen que quitarle el menos. Yo lo hago de esa manera para que se note el paso a paso. Entonces, si yo multiplico -1 por menos BI, no estoy afectando nada. Todo aquello que yo multiplique por 1 va a quedar tal cual. Entonces, menos por menos me va a quedar BI al cuadrado. Y ahora sí, -1 por 2 me va a quedar -2 por A, B, F. Fue lo único que hice, quitar el menos a mi signo BI. Y ahora lo único que debo de pasar del otro lado es el cuadrado, que fue algo que ya hicimos en el ejemplo anterior. Si tenemos un exponente, significa que es una raíz. En este caso va a ser una raíz cuadrada. Como sucedió en el anterior caso, pues no me va a entrar ya en el apartado que tengo. Yo voy a escribirlo del lado derecho. Mi velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de -2 por la aceleración por la posición final. Estoy colocando un puntito en vez de paréntesis para ahorrar espacio. Como pueden notar, los puntitos significan multiplicación. Se suele hacer o colocar esos puntitos o paréntesis para evitar confundirnos el tachecito que le ponemos al multiplicar con una X. Ahí va a tener mi sustitución. Ya basta con colocar nada más los valores. La velocidad inicial va a ser igual a -2 por, aquí mejor voy a abrir paréntesis para que no nos confundamos, la aceleración vale -7 metros sobre segundo al cuadrado y mi posición final vale 92 metros. Necesitamos hacer las operaciones. Primero vamos a notar algo. Aquí voy a tener un menos y aquí un menos. Menos por menos va a ser más. Entonces, todo lo que esté dentro de mi raíz va a ser positivo. Si yo tuviera una raíz y hay algo adentro negativo, significa que yo no puedo hacer nada más porque estaríamos en raíces pues complejas o números complejos. Entonces, ahí tendríamos que revisar todo el anterior paso, o también tal vez se nos olvidó colocarle el signo negativo si estamos hablando de desaceleración. Por eso es muy importante tenerlos. Si ustedes colocan en su calculadora un valor negativo, les va a salir error. Si ya ustedes tienen una científica un poquito más potente, pues les va a dar números imaginarios, pero pues no los vamos a utilizar al momento porque ya como su nombre lo indica, son números complejos, es algo más complicado. Entonces va a ser 2 por 7, tenemos 14. 14 por 92 nos va a dar 1288. ¿Qué va a pasar con las unidades? Tengo metros y aquí también tengo metros. Aquí voy a colocar un 1 para poder multiplicar fracciones. Entonces va a ser metro por metro y segundos al cuadrado por 1. Entonces, si yo multiplico metro por metro, me va a quedar metro cuadrado. Y segundos al cuadrado por 1 me va a quedar segundos al cuadrado. Y la raíz. Y eso no me falta sacarle raíz a ese número. Va a ser raíz de 1288 y vamos a obtener un valor de 35.888.
vamos a redondear solo a 2 dígitos. Por ello va a quedar como 35.89 y de igual manera necesitamos sacarle la raíz a metro cuadrado y segundo cuadrado. ¿Okay? Raíz de metro cuadrado se van a cancelar el cuadrado con la raíz. Entonces me va a quedar metros. Y de igual manera, el cuadrado de los segundos se va a cancelar con la raíz. Me va a quedar segundos. Por eso tenemos esas unidades. No aparecen mágicamente. Eso ya es un poquito de práctica. También ya se refiere a álgebra. Y pues como les comento, ustedes se pueden saltar este paso de aquí para no tener que hacer esa multiplicación de unidades. Nada más hagan la operación ya en su calculadora, menos 2 por menos 7 por 92, obtienen el valor, le sacan raíz y lo que sí deben de saber son cuáles son las unidades de la velocidad. Y con eso ya estarían obteniendo todo el resultado. El automóvil iba a 35.89 metros sobre segundo y está pidiendo la rapidez. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no conocemos hacia dónde se movía. ¿Okay? De esta manera no podríamos estar hablando de velocidad. Ustedes también ya lo analizaron. La velocidad me debería indicar también a qué dirección se está moviendo el coche. Con eso ya estaríamos viendo unos ejemplos. No coloco más porque sé que algunos ya hasta el ojito nos está generando un tic porque pues es más laborioso. No es difícil, pero sí requiere que conozcan álgebra. Con ello, lo primero que yo sugiero que hagan es, ya vieron cómo lo resolvimos. Cuando alguien más lo hace, es más sencillo. Cuando solitos los hacemos, ya nos empezamos a preguntar, ok, ¿cómo se hace esto? ¿O qué seguía? Entonces, ya vieron qué se realizaba. Ahora, lo que ustedes van a hacer es, primero, escriban los ejercicios, ¿ok? El ejemplo, mejor dicho, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, e inténtenlos hacer, ¿ok? Sin ver el video. Ustedes pausan el video, lo intentan hacer y ya cuando obtienen el resultado, por ejemplo, primero hacen el ejemplo 1, ¿ok? Lo resuelven, ya después comparan con lo que yo realicé. Si nos dieron los mismos resultados, pues, qué bien. Entonces ya captamos la idea del ejemplo 1. Si no nos dio, pues comparamos cuál fue el detalle que tuvimos. Si tienen duda de eso, me la hacen saber y con gusto lo revisamos. De igual manera, escriben el enunciado del ejemplo 2, pausan el video para no ver lo que yo hice, lo realizan ustedes y después comparan cuál fue el resultado, si fue correcto o no. De igual manera, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy para servirles, con mucho gusto lo revisamos. Entonces, les recuerdo, en la parte de abajo les voy a colocar el formulario. En la primera hoja vienen las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme y en la segunda, las que estamos revisando ahorita. Como les comenté, cópienlas, imprímenlas y pues empiecen a ejercitar tachecitos y palomas. Si tienen 2 tachecitos o más, no nos sirve la fórmula. Si solo tienen una, la pueden aplicar. Estos temas son de práctica y que pues vayan determinando las variables que no se escriben de manera implícita, ¿ok? De aquí ustedes deben de comprender que si un coche o cualquier cosa empieza del reposo, significa que ya tenemos 2 datos, que pues esa va a ser mi posición inicial y va a valer 0 metros y también tengo la velocidad inicial, porque pues todavía no efectúo ningún movimiento. Por lo tanto, mi velocidad inicial son 0 metros sobre segundo. Y si se va a detener, entonces también ya sabemos que esa va a ser o mi posición final o en este caso puede ser que ahí empiece mi fenómeno y sea mi posición inicial. ¿Okay? Eso va a depender mucho del enunciado. Pero ya tenemos un dato también de posición y también tenemos un dato de velocidad. Esa va a ser mi velocidad final. Va a ser de 0 metros sobre segundo porque yo me voy a estar deteniendo. Entonces, los dejo repasando los ejercicios y nos estaríamos viendo para la siguiente clase. Estudien porque seguiremos utilizando estas fórmulas, pero ahora en el eje de las Y's.